Hola amigos del Huerto Orgánico El Despertar. Este día finalizamos la clase número 5 con la determinación de tamaños de muestra. Bien, veamos cómo se determina un tamaño de muestra. Lo primero que hay que estar claro es si ese tamaño de muestra va a estar referido para un diseño muestral probabilístico o para un diseño muestral no probabilístico. Habíamos visto los diseños muestrales probabilísticos. Todos estos diseños están regidos por la ley de probabilidades, ¿ya? Mientras que los no probabilísticos no están regidos por las probabilidades, están regidos por los criterios del investigador. Bien, recordemos un poquito los diseños muestrales probabilísticos. Habíamos hablado del muestreo aleatorio simple. ¿En qué consiste el muestreo aleatorio simple? A partir del marco muestral, que ya habíamos visto ese concepto, que el marco muestral no es nada más que el listado de elementos que constituyen a la población de estudio, ¿ya? Es decir, ya existe un tamaño de muestra. Al haber marco muestral, hay un tamaño de muestra poblacional. Bien, entonces, el muestreo aleatorio simple, ¿en qué consiste? Realmente, partiendo ya de ese marco muestral, lo que nosotros hacemos es elaboramos ahí algunos papelitos identificando a todos los elementos que constituyen la población de estudio, y estos se van extrayendo de forma aleatoria, ¿ya? Hasta complementar el tamaño de muestra que nosotros deseamos. Así funciona el muestreo aleatorio simple, mientras que el muestreo sistemático funciona en una forma sistemática. Yo establezco un orden para determinar quiénes van a ser los elementos que van a constituir la población. Entonces yo digo que van a constituir la población aquellos que tengan una distancia de 5 elementos. Entonces yo voy a elegir el primer elemento del marco muestral, elijo 1, 2, 3, 4, 5, ese va a ser el primer elemento de la muestra, y luego el que tiene la posición 10 el segundo, y así hasta completar el tamaño de muestra que se requiere. Luego tenemos el muestreo estratificado. Este consiste del marco muestral que nosotros tenemos, estratificar, hacer ahí algunos estratos en base a algunas características que muestre la población de estudio, y de igual manera se hace la elección de los elementos que van a constituir la muestra. A todos se les aplica el muestreo aleatorio simple, ¿verdad? Al azar y sacando papelitos, y de esa forma. De igual manera se hace para el conglomerado, ¿ya? No así, bueno, terminemos los probabilísticos. ¿Para qué nos sirven los muestreos probabilísticos? Realmente nos sirven para determinar proporciones que se van a medir en variables cualitativas. Entonces, el diseño muestral probabilístico se aplica a variables cualitativas con el propósito de estimar proporciones, ¿ya? Y el muestreo no probabilístico, que son lo que habíamos mencionado la vez pasada, el muestreo por cuota, bola de nieve, criterio del investigador, conveniencia del estudio. Ya habíamos dicho, cuando el de cuota, el investigador dice el número que va a constituir el tamaño de la muestra. El bola de nieve, dijimos que se toma un primer elemento de la población de estudio que es referente, y a partir de este se van tomando los siguientes elementos que van a constituir la muestra. El de criterio, igual, según las características de la investigación se establecen algunos criterios y se dice, vamos a tomar los elementos de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, en salud yo digo, voy a tomar los elementos en base a
a cuestión de costos, digo, los que están pertenecen a la unidad de salud de San Miguelito, unidad de salud de San Jacinto, y así, para determinar y realizar el estudio. Y luego el de conveniencia. El investigador va a ver cuáles elementos que se han tomado de esas unidades de salud son más convenientes para realizar la investigación. ¿Ya? Y entonces los muestreos, los diseños muestrales no probabilísticos se aplican para estimar promedios de la población. Promedios. ¿Ya? Los probabilísticos son para estimar proporciones y se aplica a variables cualitativas. Los no probabilísticos se aplica a variables cuantitativas y nos sirven para estimar promedio de la población. Bien, hoy veamos las expresiones algebraicas que son muy importantes para determinar estos tamaños. Se recuerdan que anteriormente hablamos sobre poblaciones finitas y infinitas. Dijimos que las poblaciones finitas ya tienen un número definido de sus elementos, que constituyen sus elementos, mientras que en las infinitas no existe eso, no hay límite, ¿ya? Van hacia el infinito o hacia un número grande, entonces no hay límites definidos. Esas son las poblaciones infinitas. Bien, hoy vamos a ver cuáles son las expresiones algebraicas para determinar tamaños de muestra para poblaciones finitas e infinitas, tanto para los diseños muestrales probabilísticos como no probabilísticos. Veamos para los diseños muestrales probabilísticos en donde se desean estimar proporciones. Bien, veamos cuál es la expresión algebraica de este. Para una población infinita, la expresión algebraica es n' es igual a z al cuadrado por p por q. P y q es probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, que en muestreo se le llama la máxima variabilidad, dividido entre el error permisible al cuadrado. Y la expresión algebraica para determinar el tamaño de muestra para una población finita es n igual a z al cuadrado por p por q por n mayúscula, que es el tamaño de la población, dividido entre n mayúscula multiplicado por el error permisible al cuadrado más z al cuadrado por p por q. Esa es la expresión algebraica para determinar tamaño de muestra para una población finita, cuando se desean estimar proporciones. Bien, hoy veamos en los diseños muestrales no probabilísticos cuáles son sus expresiones. Ya sabemos que este diseño muestral se aplica para estimar promedios de la población. Entonces veamos cuál es su expresión algebraica para estimar el tamaño de muestra de una población infinita. Entonces es igual a n' igual a z al cuadrado por sigma al cuadrado dividido entre el error permisible al cuadrado. Esa es la expresión algebraica para calcular tamaño de muestra para una población infinita de un diseño muestral no probabilístico. ¿Y cómo determinamos o qué expresión utilizamos para determinar un tamaño de muestra para una población finita? ¿Ya? Finita. Entonces, la expresión que utilizamos es n, fíjense, cuando el tamaño de muestra es el tamaño de muestra es para una población infinita es n'. Cuando vamos a determinar tamaño de muestra para una población finita, su expresión es n igual a z al cuadrado por sigma al cuadrado por n mayúscula, que es el tamaño de la población, dividido entre n mayúscula multiplicado por el error al cuadrado más z al cuadrado por sigma al cuadrado. ¿Ya?
Entonces recuérdense que cuando determinamos tamaño de muestra tanto para proporciones como para estimar promedios, si vamos a determinar tamaño de muestra infinito, su expresión es n'. ¿Ya? Y cuando determinamos tamaño de muestra para poblaciones finitas es n igual. ¿Ya? Entonces quedemos claros en ese aspecto. Entonces, estas son las expresiones más importantes para determinar esos tamaños de muestra. Pero el doctor Kiss nos proporcionó algo, nos facilita el trabajo para determinar tamaño de muestra. Según el doctor Kiss dice que para determinar un tamaño de muestra, independientemente si el diseño muestral es probabilístico o no probabilístico, y queremos determinar un tamaño de muestra infinito, la expresión es n' igual a s al cuadrado dividido entre sigma al cuadrado. Ya sabemos que s al cuadrado es la varianza de la muestra y sigma al cuadrado es la varianza de la población. ¿Ya? Ese es para un tamaño de muestra infinito. Y también nos dice cómo determinar un tamaño de muestra, tanto para diseño muestral probabilístico y no probabilístico, ¿ya? Para una muestra finita. Dice que su expresión algebraica es igual a n minúscula igual a n minúscula prima sobre 1 más n' dividiendo sobre n. N es el tamaño de la población. ¿Ya? Entonces, con esas expresiones nosotros podemos calcular nuestros tamaños de muestra. Pero debemos de tener presente las siguientes consideraciones. Hay que conocer muy bien la variabilidad de la población de estudio. Hay que estar muy claro sobre el nivel de confianza con el que se desea realizar la investigación. También conociendo esa variación de la población, entonces, y el nivel de confianza, podemos determinar nosotros cuál va a ser el error permisible para desarrollar la investigación. Y lo más importante es tener muy presente con cuánto dinero contamos para realizar dicha investigación. Si no es lo suficiente, hay algunos artificios para determinar el mejor tamaño sin sacrificar la calidad de la información, el registro de la información. Bien, entonces, que no se nos olvide tener presentes esas consideraciones antes de determinar el tamaño de muestra utilizando las expresiones que ya hemos visto. Bien, hoy vamos a ver 3 casos específicos, 3 situaciones diferentes para determinar tamaño de muestra. Veamos. Bien, veamos el caso 1. Dice, ¿cómo vamos a determinar un tamaño de muestra cuando no existe un marco muestral? Si ya nos está diciendo que no existe un marco muestral, eso ya nos da la pauta para decir que necesitamos estimar un tamaño de muestra para una población infinita. ¿Ya? Entonces, veamos el primer caso. Dice, no existe marco muestral. Se asume la máxima variabilidad. La máxima variabilidad es P por Q. ¿Ya? El producto de P por Q. La probabilidad de éxito, que es 0.5, y la probabilidad de fracaso, que es 0.5. Entonces, luego dice que también se asume un error permisible, que es del 5%.
Dice, con la información proporcionada, calcular el tamaño de muestra infinito cuando la población es homogénea y cuando la población es heterogénea. Veamos el caso 1, cuando la población es homogénea. Fíjense, no tenemos marco muestral, no hay un nivel de confianza, entonces nuestra expresión para calcular tamaño de muestra cuando la población es homogénea va a ser infinita. Entonces decimos que n' va a ser igual a P por Q dividido entre el error permisible al cuadrado. Bien, veamos, ya hemos dicho, P es la probabilidad de éxito, que es igual a 0.5, por Q, que es la probabilidad de fracaso, que es 0.5, dividido entre el error permisible, que es del 5%, dividido entre 0.05 al cuadrado. Al hacer la operación matemática nos da un valor de 100, es decir que para este caso, para esta población infinita, para realizar el estudio necesitamos 100 elementos que van a constituir la muestra, ¿ya? Cuando la población es homogénea, pero cuando la población es heterogénea, veamos qué sucede. Entonces, tenemos que n' va a ser igual a 0.5 por 0.5, que es la máxima variabilidad, P por Q, dividido, aquí ya viene, el error permisible. Como la población es heterogénea, ya no podemos mantener un error permisible del 5%. No, tenemos que sacrificar más ese error y tenemos que trabajar ahí siempre con un error del 1%, del 0.01. ¿Y esto qué nos va a garantizar? El máximo número de elementos que van a constituir la muestra. Entonces, para este caso, entonces 0.5 por 0.5 dividido entre 0.01 al cuadrado nos dan 2500. Si la población fuera heterogénea, nosotros necesitamos 2500 elementos en la muestra para realizar la investigación. Entonces, eso es muy importante. Por eso de las consideraciones pertinentes antes de determinar tamaño de muestra, ver la variabilidad de la población. Entonces, entre más homogénea sea, podemos trabajar con un error permisible más amplio. Pero si esto no existe, si es muy heterogénea, el error permisible va a ser mínimo. ¿Ya? Vean, de 100, acá en este caso, cuando la población es homogénea, solo necesitamos 100 elementos, pero cuando la población es heterogénea, necesitamos 2500 elementos en la muestra. Muy importante tener esto claro. Caso 2. Dice, no existe marco muestral. Se asume la máxima variabilidad, P por Q. Se asume que la población es homogénea. También se asume un nivel de confianza y un error muestral. Con esta información calculemos el tamaño de la muestra. Entonces, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Tenemos máxima variabilidad, no tenemos marco muestral, ya sabemos que vamos a determinar un tamaño de muestra para una población infinita. Entonces, ¿cuál es la expresión que vamos a utilizar para este caso? Va a ser n' igual a z al cuadrado por p por q, dividido entre el error al cuadrado. Pues, pero como la población es homogénea, podemos trabajar con mucha confianza, podemos trabajar con el 95% de confianza, porque la población es homogénea. Y podemos entonces utilizar un error permisible del 5%. ¿Qué sucede acá? Que el nivel de confianza es el 95% y el error permisible es del 5%. Eso es complementario. 95 más 5 nos da el 100%. Para ese caso, cuando la población es homogénea. Entonces trabajamos con ese error permisible. Entonces,
El nivel de confianza con el error permisible son complementarios. Entonces, al hacer la operación, nos da acá que necesitamos 384 elementos que deben de formar parte de la muestra. La población es homogénea. Pero ya en el tercer caso varía. La misma información, pero ya la población es heterogénea. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué se modifica? Aquí lo que se modifica es el nivel de confianza. Como la población es heterogénea, ya no vamos a trabajar con un 95% de confianza. Tenemos que ser más exigentes. Entonces vamos a trabajar con un nivel de confianza del 99%. Al utilizar ya la expresión para determinar ese tamaño de muestra, decimos que n' es igual a z al cuadrado por p por q dividido entre el error al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el valor de z al cuadrado? Si nos vamos a la tabla z, para un nivel de confianza del 99%, el valor es de 2.56. Por 0.5 por 0.5 de p y q dividido entre el error permisible 0.05 al cuadrado. El error permisible se mantuvo, pero aquí ¿qué sucede? Como es heterogénea, el nivel de confianza con el error permisible no son complementarios, y se mantiene el error permisible, pero se mejora, se exige más confianza, hay que tener un 99% de confianza. Entonces, al calcular el tamaño de muestra, aquí nos da 655 elementos que necesitaríamos para realizar la investigación. Vean, de 384 a 655, eso eleva costos, eso eleva trabajo, tiempo, todo. Entonces, debemos de observar bien esta situación y siempre tener presente las consideraciones, que es la variación de la población, el error permisible, el nivel de confianza y los costos para realizar la investigación. Eso hay que tenerlo presente para determinar un tamaño de muestra, así como también tener presente a qué diseño muestral se ajusta nuestra investigación, si a un diseño muestral probabilístico o no probabilístico, ¿ya? Y qué tipo de variables vamos a analizar. Si son variables cualitativas, ya sabemos que va a responder a un diseño muestral probabilístico. Pero si responde a variables cuantitativas, donde deseamos estimar parámetros promedio de la población, vamos a utilizar el que ahí, ¿qué vamos a utilizar? Variables cuantitativas. Entonces, eso tengámoslo presente cuando determinemos tamaño de muestra. Bien, ha sido todo para complementar el tema de la teoría del muestreo. Espero que haya quedado claro, ¿ya? Si existiera alguna duda, pues estamos ahí a la orden, en contacto, y con mucho gusto resolvemos y aclaramos cualquier situación. Bueno, gracias amigos y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.